Hola, soy Joana Cruz y les doy la bienvenida a este podcast donde encontrarás contenido de mucho valor. Resúmenes de los mejores libros de autoayuda, desarrollo personal, psicología y finanzas para que puedas aprender estrategias y tips claves para tu día a día. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y sobre todo, gracias por tu apoyo. Y sin más, empezamos. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Perlas que Transforman. Soy Joana Cruz y hoy vamos a hablar en uno de los libros más influyentes de todos los tiempos, una obra que ha transformado la vida de millones de personas durante más de 80 años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener un magnetismo natural? ¿Por qué ciertos individuos logran que otros los escuchen, los respetes y los sigan? ¿Existe realmente una fórmula para conectar con las personas y ejercer una influencia positiva en sus vidas? Dale Carnegie descubrió que sí existe. Y en 1936, cuando publicó Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, cambió para siempre la forma en que entendemos las relaciones humanas. Este libro no es solo un manual de técnica, es una guía profunda sobre la naturaleza humana, sobre lo que realmente motiva a las personas y sobre cómo podemos crear conexiones auténticas y duraderas. Imagina por un momento que pudieras duplicar tu capacidad para influir positivamente en otros. Imagina que cada conversación que tuvieras dejara a la otra persona sintiéndose mejor consigo mismo. Imagina que pudieras resolver conflictos, construir relaciones sólidas y liderar con una eficacia que ni siquiera sabías que poseías. Esto no es fantasía, es exactamente lo que Carnegie nos enseña a través de los principios probados, historias fascinantes y técnicas que han sido validadas por décadas de aplicación exitosa en el mundo real. Hoy vamos a explorar juntos estos principios fundamentales. Te voy a contar no solo qué hacer, sino por qué funciona y cómo puedes aplicar estas enseñanzas inmediatamente en tu vida personal y profesional. ¡Comenzamos! Principio 1. No critiques, no condenes, no te quejes. Comencemos con la base de todas las relaciones humanas exitosas. Carnegie nos dice algo que revoluciona completamente nuestro enfoque. La crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva y por lo general hace que trate de justificarse. Cuando criticamos a alguien no estamos atacando solo sus acciones, estamos atacando su amor propio, su sentido de importancia. Y todos tenemos una necesidad profunda de sentirnos importantes y valiosos. Carnegie relata la historia de Al Capone, el famoso gángster de Chicago. Incluso él se consideraba a sí mismo un benefactor público. Nunca se condenó por sus crímenes. Si incluso un criminal de su calibre no se critica a sí mismo, ¿qué podemos esperar de las personas comunes? La clave está en entender que cada persona actúa según sus propias razones, que para ella parecen buenas o insuficientes. Cuando comprendemos esto, dejamos de juzgar y comenzamos a intentar entender, en lugar de criticar. Podemos tratar de comprender por qué hacen lo que hacen. Un ejemplo práctico. En lugar de decir, siempre llegas tarde, eres irresponsable, podríamos decir, he notado que has tenido dificultades para llegar a tiempo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Esta aproximación abre puertas en lugar de cerrarlas. Principio 2. Demuestra aprecio honesto y sincero. Aquí llegamos a uno de los principios más poderosos del libro. Carnegie nos enseña que hay una diferencia abismal entre el aprecio y la adulación. La adulación es barata, superficial y falsa. El aprecio genuino es uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecer a otro ser humano. Todos tenemos hambre de aprecio. Es tan fundamental como el hambre de alimento. Y sin embargo, la mayoría de las personas van por la vida sin recibir el reconocimiento que merecen por sus esfuerzos y logros. Carnegie cuenta la historia de cómo un simple elogio sincero cambió la vida de Stevie Wonder. Cuando era solo un niño ciego,
Alguien le dijo que tenía un don musical extraordinario. Ese reconocimiento genuino alimentó su confianza y lo impulsó a desarrollar su talento hasta convertirse en una leyenda. Pero aquí está el secreto. El aprecio debe ser específico y sincero. No es suficiente decir, buen trabajo. Es mucho más poderoso decir, la manera en que manejaste esta situación difícil con el cliente mostró una experiencia extraordinaria y una habilidad real para encontrar soluciones. Eso marca una diferencia significativa. Principio 3. Despierta en la otra persona un deseo vehemente. Este principio nos lleva al corazón de la motivación humana. Carnegie nos enseña que la única manera de conseguir que alguien haga algo es hacer que esa persona quiera hacerlo. Pero aquí viene lo fascinante. No podemos despertar ese deseo hablando de lo que nosotros queremos. Debemos hablar de lo que la otra persona quiere. Henry Ford lo expresó perfectamente. Si hay un secreto del éxito, reside en la habilidad para apreciar el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo, tanto como desde el propio. Un ejemplo brillante es la historia de cómo un padre logró que su hijo de 3 años desayunara en lugar de insistir de que el niño debía comer. Le dijo, ¿te gustaría ser grande y fuerte como papá? Los alimentos que hacen que tu papá sea grande y fuerte están aquí en tu plato. El niño terminó todo su desayuno. En el mundo empresarial, esto se traduce en presentar nuestras ideas no en términos de lo que nosotros ganamos, sino de lo que la otra persona obtiene. No vendemos características, vendemos beneficios que resuenan con los deseos y necesidades específicas de nuestro interlocutor. Parte 2. 6 maneras de agradar a los demás. Regla número 1. Interésate genuinamente en las otras personas. Carnegie nos revela una verdad fundamental. Podemos hacer más amigos en 2 meses interesándonos genuinamente en otras personas que en 2 años tratando de que se interesen en nosotros. Esta regla está respaldada por una investigación fascinante que realizó en la Universidad de Nueva York. Analizaron miles de cartas famosas y descubrieron que las palabras yo, mi y mío aparecían 3.900 veces en solo 500 cartas. Estamos naturalmente centrados en nosotros mismos, pero las personas que logran conexiones excepcionales han aprendido a voltear ese patrón. Se enfocan genuinamente en otras personas, en sus intereses, sus desafíos y sus sueños. Roosevelt tenía una técnica extraordinaria. Antes de recibir a un visitante, se quedaba despierto hasta muy tarde de la noche anterior, estudiando temas que sabía que le interesaban a esa persona. Cuando la persona llegaba, Roosevelt podía hablar sobre los temas que más le apasionaban al visitante. En la práctica, esto significa hacer preguntas genuinas y escuchar las respuestas. Significa recordar los detalles importantes que las personas comparten contigo. Significa seguir preguntando sobre cosas que mencionaron en conversaciones anteriores. Regla 2. Sonríe. La sonrisa es probablemente la herramienta más subestimada de las relaciones humanas. Carnegie nos enseña que una sonrisa genuina puede abrir más puertas que cualquier otra técnica. Pero aquí está el secreto. Debe ser una sonrisa real, que nazca de adentro. Las personas pueden detectar instintivamente la diferencia entre una sonrisa forzada y una genuina. Una sonrisa real involucra no solo los labios, sino los ojos, todo el rostro. Carnegie cuenta la historia de William B., quien transformó completamente su vida profesional cuando comenzó a sonreír. Era un hombre serio, casi hosco, que raramente sonreía. Cuando comenzó a sonreír, conscientemente descubrió que las personas respondían de manera completamente diferente. Su carrera despegó, sus relaciones mejoraron y su propia felicidad aumentó. La ciencia moderna confirma esto. Cuando sonreímos, nuestro cerebro libera endorfinas, no solo mejorando nuestro estado de ánimo, sino también el de quienes nos rodean. Una sonrisa es literalmente contagiosa. Regla 3. Recuerda que el nombre de una persona es el sonido más dulce e importante que cualquier idioma. Napoleón Bonaparte dijo una vez, recuerdo el nombre de cada soldado de mi ejército. No es coincidencia que fuera capaz de inspirar una lealtad tan intensa.
Nuestro nombre es una parte fundamental de nuestra identidad. Cuando alguien lo usa correctamente y con frecuencia, nos sentimos reconocidos, importantes, valorados. Cuando lo olvidan o lo pronuncian mal, inconscientemente sentimos que nos están devaluando. Carnegie nos enseña técnicas específicas para recordar nombres, repetir el nombre inmediatamente después de escucharlo, usarlo durante la conversación, asociarlo con algo memorable sobre la persona, escribirlo inmediatamente. Un ejemplo poderoso, Frank D. Roosevelt conocía los nombres de las personas que trabajaban en la Casa Blanca, desde los jardines hasta los cocineros. Esto no era solo cortesía política, era una demostración genuina de respeto hacia cada individuo. Regla 4. Sé un buen oyente. Anima a los demás a hablar de sí mismos. Aquí llegamos a una de las habilidades más poderosas y menos desarrolladas en nuestra sociedad, la capacidad de escuchar realmente. Carnegie nos enseña que la mayoría de las personas no escuchan con la intención de entender, sino con la intención de responder. Están tan ocupados preparando lo que van a decir que pierden completamente lo que la otra persona está comunicando. Un buen oyente hace más que simplemente guardar silencio. Hace preguntas que demuestran que está procesando y valorando lo que escucha, parafrasea para confirmar que entendió, muestra con su lenguaje corporal que está completamente presente. La historia de Sigmund Freud es fascinante en este contexto. Freud descubrió que simplemente permitiendo que las personas hablaran libremente sobre sí mismas, sin juzgar, sin interrumpir, sin dar consejos no solicitados, podía ayudarlas a sanar y encontrar sus propias soluciones. Regla 5. Habla en términos de los intereses de la otra persona. Este principio requiere que nos convirtamos en estudiantes de la naturaleza humana. Cada persona tiene pasiones, preocupaciones, sueños y desafíos únicos. Cuando podemos conectar lo que queremos comunicar con lo que realmente le importa a la otra persona, la comunicación se vuelve magnética. Carnegie relata la historia de un hombre que quería que su hijo estudiara más. En lugar de hablarle sobre la importancia de las buenas calificaciones, descubrió que al niño le encantaba el béisbol. Comenzó a conectar el estudio con el béisbol. Los mejores jugadores estudian las estadísticas, analizan a sus oponentes, practican estrategias. Eso es exactamente lo que estás haciendo cuando estudias matemáticas, entrenando tu mente para ser más fuerte y más estratégica. En el mundo empresarial, esto significa entender realmente qué mantiene despierto a nuestro cliente por las noches. ¿Qué metas está tratando de alcanzar? ¿Qué obstáculos se enfrenta? ¿Cómo puede lo que ofrecemos ayudarle específicamente con sus desafíos únicos? Regla 6. Haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Llegamos aquí al principio más profundo de todos. Carnegie nos enseña que hay una ley psicológica fundamental. Todos tenemos hambre de importancia. Esa necesidad es tan básica como el hambre de alimento. Pero aquí está el secreto. La importancia debe ser genuina. Las personas deben detectar instantáneamente la diferencia entre el reconocimiento sincero y la manipulación superficial. Hacer que alguien se sienta importante no significa adularlo falsamente, significa reconocer genuinamente sus contribuciones, sus talentos, sus esfuerzos. Significa tratarlos con el respeto que merecen como seres humanos únicos y valiosos. Carnegie cuenta la historia de cómo un simple reconocimiento cambió la vida de un conserje. Un ejecutivo comenzó a saludar al conserje por su nombre, a preguntarle sobre su familia, a reconocer la importancia de su trabajo, para mantener el edificio funcionando. El conserje se irguió. Comenzó a tomar más orgullo en su trabajo y eventualmente fue promovido a supervisor. Parte 3. ¿Cómo lograr que los demás piensen como tú? La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Este principio desafía completamente nuestra forma habitual de pensar sobre el conflicto. Carnegie nos enseña algo revolucionario. No se puede ganar una discusión. Si la pierdes, la pierdes. Si la ganas, también la pierdes. ¿Por qué? Porque cuando ganamos una discusión, la otra persona puede estar de acuerdo con nosotros superficialmente, pero internamente se resiste. Hemos herido su orgullo, hemos desafiado su juicio, hemos hecho que se sienta inferior y una persona resentida nunca será un aliado genuino. Carnegie relata la historia de un vendedor de camiones que solía ganar discusiones con sus clientes sobre las especificaciones técnicas.
podía probar que tenía razón, pero no vendía camiones. Cuando cambió su enfoque y comenzó a escuchar genuinamente las preocupaciones de los clientes, a reconocer sus puntos válidos y a buscar soluciones colaborativas, sus ventas se dispararon. La alternativa a la discusión es el diálogo. En lugar de tratar de probar que tenemos razón, podemos tratar de entender por qué la otra persona piensa de manera diferente. Podemos buscar puntos en común, podemos explorar juntos las mejores soluciones. Demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás digas a una persona que está equivocada. Cuando le decimos a alguien que está equivocado, estamos atacando directamente su inteligencia, su juicio, su orgullo. Es como una bofetada intelectual. La respuesta natural es defenderse, no cambiar de opinión. Carnegie nos enseña un enfoque completamente diferente. En lugar de decir, estás equivocado, podemos decir, puede que estés equivocado, pero me parece que... o entiendo tu punto de vista y aquí hay otra perspectiva a considerar. Esta técnica es especialmente poderosa porque desarma la defensividad natural. Cuando no atacamos a la otra persona no necesita defenderse. Cuando respetamos su derecho a tener una opinión diferente, crea un espacio seguro para el diálogo genuino. Un ejemplo, Benjamin Franklin desarrolló una técnica que llamaba evitar toda la expresión directa de contradicción. En lugar de decir, estás equivocado, decía, en algunos casos podría ser así, pero en esta ocasión particular me parece que... Esta técnica lo ayudó a convertirse en uno de los diplomáticos más efectivos de la historia. Si tú estás equivocado, admítelo rápido y enfáticamente. Este principio requiere una cantidad extraordinaria de coraje y humildad, pero es increíblemente poderosa. Cuando admitimos nuestros errores, rápidamente sucede algo mágico. Desarma completamente la hostilidad de la otra persona. Carnegie explica que cuando sabemos que alguien va a criticarnos, podemos quitar toda la diversión y satisfacción de la crítica, criticándonos a nosotros mismos primero. Es imposible enojarse con alguien que está siendo más duro consigo mismo de lo que nosotros podríamos ser. Además, admitir nuestros errores nos hace más humanos, más accesibles. Las personas no se sienten intimidadas por alguien que puede reconocer sus fallas, se sienten más cómodas, más conectadas. La historia de Warren Buffett es fascinante en este contexto. Buffett es un famoso por admitir públicamente sus errores de inversión. Esto no ha dañado su reputación, lo ha fortalecido. Los inversores confían más en él, no menos, porque saben que es lo suficientemente honesto para reconocer cuando se equivoca. Empieza de manera amigable. Carnegie nos enseña que el tono que establecemos al principio de una conversación determina en gran medida cómo se desarrollará todo el intercambio. Si comenzamos con hostilidad, obtendremos hostilidad. Si comenzamos con amabilidad, es mucho más probable que obtengamos cooperación. Esto se basa en un principio psicológico fundamental. Las personas tienden a reflejar las emociones que perciben. Si proyectamos calma y amabilidad, es más probable que recibamos calma y amabilidad a cambio. Un ejemplo. Lincoln manejó una situación extremadamente tensa durante la Guerra Civil, comenzando una carta crítica con "Mi querido general", en lugar de atacar inmediatamente, estableció un tono de respeto y preocupación genuina. Esto hizo que el general fuera más receptivo a las críticas constructivas que siguieron. Consigue que la otra persona diga sí inmediatamente. Este principio se basa en un fenómeno psicológico fascinante, el momentum de acuerdo. Cuando la persona dice sí a algo, se vuelve psicológicamente más propensa a decir sí a la siguiente pregunta. Carnegie nos enseña a estructurar nuestras conversaciones comenzando con puntos en los que sabemos que la otra persona estará de acuerdo. Establecemos un patrón de acuerdo antes de llegar a los puntos más controvertidos. Sócrates era un maestro de esta técnica. Nunca comenzaba diciéndole a la gente que estaba equivocada. Comenzaba con preguntas sobre las cuales sabía que estaría de acuerdo y gradualmente los guiaba hacia conclusiones que quería que alcanzaran. Un ejemplo moderno. Un vendedor no comienza preguntando, ¿quiere comprar este producto? Comienza preguntando, ¿está de acuerdo en que la calidad es importante? ¿Está de acuerdo en que el buen servicio al cliente es valioso? Una vez que establece este patrón de acuerdo, es mucho más fácil guiar la conversación hacia una decisión positiva.
Permite que la otra persona hable mucho. Este principio reconoce algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas tienen una necesidad profunda de ser escuchadas y comprendidas. Cuando permitimos que hablen, no solo obtenemos información valiosa, sino que también satisfacemos esta necesidad básica. Además, cuando las personas pueden expresar completamente sus pensamientos y sentimientos, se vuelven más receptivas a nuestras ideas. Es como si tuvieran que vaciar sus pensamientos antes de tener espacio para considerar nuevas perspectivas. Carnegie cuenta la historia de que un hombre que ganó un contrato importante simplemente permitiendo que el cliente hablara durante 2 horas sobre sus problemas y preocupaciones. Al final el cliente se sintió tan escuchado y comprendido que le dio el contrato sin siquiera discutir los precios. Permite que la otra persona sienta que la idea es suya. Este es uno de los principios más sofisticados del libro. Carnegie nos enseña que las personas están mucho más comprometidas con las ideas que sienten que han desarrollado ellas mismas. La técnica consiste en plantear preguntas que guíen a la otra persona hacia la conclusión que queremos que alcance, pero permitiendo que sea ella quien descubra la idea. Es como ser un detective que hace las preguntas correctas para que el testigo recuerde los detalles importantes. Un ejemplo brillante. Un gerente quería que su equipo fuera más puntual. En lugar de dar órdenes, preguntó: ¿qué piensan que podríamos hacer para mejorar la productividad de nuestras reuniones? El equipo mismo propuso comenzar a tiempo. ¿Cómo fue su idea? Estuvieron mucho más comprometidos con implementarla. Parte 4. Sé un buen líder. ¿Cómo cambiar a las personas sin ofenderlas ni despertar resentimientos? Empieza con elogios y aprecios honestos. Carnegie nos enseña que cuando necesitamos abordar un problema o pedir un cambio, la forma en que comenzamos la conversación determina en gran medida cómo será recibida. Si comenzamos con críticas, las personas se ponen inmediatamente a la defensiva. Si comenzamos con reconocimiento genuino, creamos un ambiente de respeto mutuo. Pero aquí está el secreto: el elogio debe ser genuino y específico. No es suficiente decir eres un buen empleado, pero es mucho más efectivo decir he notado cómo manejas las situaciones difíciles con los clientes. Tu paciencia y tu creatividad para encontrar soluciones son realmente valiosas para el equipo. Hay una tarea en la que creo que podríamos tratar juntos para mejorar aún más. Llama la atención sobre los errores indirectamente. Este principio se basa en la comprensión en que las personas responden mejor a las sugerencias sutiles que a las críticas directas. Cuando señalamos errores indirectamente, permitimos que la otra persona mantenga su dignidad mientras reconoce la necesidad de cambio. Una técnica poderosa en la que contraste es decir, hiciste esto mal. Podemos decir, la mayoría de las personas en esta situación hacen esto, pero he notado que las más exitosas tienden a hacer esto. Carnegie relata la historia de un editor que necesitaba corregir su trabajo de un escritor. En lugar de criticar directamente, dijo: su artículo tiene algunas ideas brillantes. Me pregunto si podríamos fortalecerlo aún más reorganizando algunos párrafos. El escritor se sintió respetado y motivado a mejorar. Habla de sus propios errores antes de criticar los de la otra persona. Este principio desarma completamente la defensividad. Cuando compartimos nuestros propios errores similares, creamos un ambiente de vulnerabilidad mutua y aprendizaje compartido. Cuando admitimos nuestras propias fallas, hacemos varias cosas poderosas. Demostramos humildad, mostramos que los errores son normales y parte del crecimiento, y creamos un espacio seguro para que la otra persona reconozca sus propios errores sin sentirse juzgada. Un ejemplo. Recuerdo cuando comencé en esta posición. También tuve dificultades para organizar mi tiempo. Cometí algunos errores que me enseñaron mucho. Me pregunto si algunos de estos aprendizajes podrían ser útiles para ti. Haz preguntas en lugar de dar órdenes directas. Las preguntas son menos amenazantes que las órdenes. Cuando preguntamos en lugar de ordenar, permitimos que la otra persona mantenga su autonomía y dignidad. Además, las preguntas involucran a las personas en el proceso de pensamiento, haciendo que sea más probable que se comprometan a la solución. En lugar de decir, debes terminar este proyecto para el viernes, podemos preguntar, ¿qué piensas que necesitarías para terminar este proyecto para el viernes?
La segunda aproximación invita a la colaboración y al compromiso. Permite que la otra persona salve su dignidad. Este principio reconoce que la dignidad es una necesidad humana fundamental. Cuando las personas sienten que están perdiendo la cara, se resistirán al cambio, incluso si saben que el cambio es necesario. Carnegie nos enseña a estructurar las conversaciones de manera que la otra persona pueda cambiar sin sentir que está admitiendo el fracaso o incompetencia. Podemos atribuir las dificultades a circunstancias externas, falta de experiencia o simplemente a la curva natural del aprendizaje. Elogia el más pequeño progreso y elogia cada progreso. Este principio se basa en la comprensión de que las personas se mueven hacia lo que reconocemos y celebramos. Cuando elogiamos el progreso, por pequeño que sea, reforzamos la dirección correcta y motivamos a la persona a continuar mejorando. El elogio debe ser específico, inmediato y genuino. En lugar de decir buen trabajo, es mucho más efectivo decir noté cómo manejaste esa situación difícil con el cliente esta mañana. La forma en que mantuviste la calma y encontraste una solución creativa fue exactamente lo que necesitaba la situación. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Este principio se basa en una verdad psicológica profunda. Las personas tienden a vivir según las expectativas que otros tienen de ellas. Cuando atribuimos cualidades positivas a alguien, esa persona se esfuerza por estar a la altura de esa imagen. En lugar de decir, espero que seas más puntual, podemos decir, siempre he admirado tu profesionalismo y tu respeto por el tiempo de otros. Sé que puedo contar contigo para estar aquí cuando te necesitemos. Usa el estímulo. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Cuando las personas sienten que un cambio o mejora está más allá de sus capacidades, se desaniman y se rinden. Cuando les mostramos que el cambio es alcanzable, se sienten empoderados para actuar. Carnegie nos enseña a descomponer los grandes cambios en pasados pequeños y manejables. También podemos compartir historias de otros que han logrado cambios similares, mostrando que es posible y normal. Procura que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que tú sugieres. Este nos enseña a que el cambio duradero solo ocurre cuando las personas se sienten genuinamente motivadas y satisfechas con la nueva dirección. No es suficiente que cumplan, deben sentir que el cambio es beneficioso para ellas. Esto significa conectar el cambio solicitado con los valores, metas y deseos personales de la otra persona. Cuando pueden ver cómo el cambio les beneficia directamente, el cumplimiento se convierte en el compromiso genuino. Aplicaciones prácticas y casos de estudio. En el ámbito profesional, los principios de Carnegie han transformado carreras y organizaciones enteras. Consideremos el caso de un gerente que tenía problemas con un empleado constantemente negativo. En lugar de confrontarlo directamente, aplicó los principios del libro. Primero comenzó a buscar y reconocer las contribuciones positivas del empleado. Descubrió que, aunque era negativo, tenía una habilidad excepcional para identificar problemas potenciales. En lugar de criticar la negatividad, comenzó a valorar esta habilidad como pensamiento crítico y análisis de riesgos. Segundo, comenzó a preguntarle su opinión sobre varios proyectos, específicamente pidiendo que identificara posibles desafíos. Esto transformó la negatividad en una contribución valiosa al equipo. Tercero, cuando el empleado identificaba un problema, el gerente preguntaba, ¿qué sugieres que hagamos al respecto? Esto convirtió al empleado de un crítico a un solucionador de problemas. El resultado fue transformacional. El empleado se sintió valorado y escuchado. Su actitud general mejoró y se convirtió en uno de los miembros más valiosos del equipo. En las relaciones personales, Carnegie nos enseña que estos principios son igualmente poderosos en nuestras relaciones personales. Una historia particularmente conmovedora es la del padre que transformó su relación con su hijo adolescente rebelde. En lugar de criticar constantemente el comportamiento del joven, el padre comenzó a buscar oportunidades para expresar aprecio genuino. Reconoció los intereses de su hijo, incluso cuando no las compartía. Comenzó a hacer preguntas sobre la música que le gustaba, sus amigos, sus sueños. Más importante aún, comenzó a compartir sus propias luchas y errores en la adolescencia.
Esto creó un espacio seguro donde el hijo pudo hablar sobre sus propios desafíos sin temor al juicio. El resultado fue una relación completamente transformada. El hijo comenzó a buscar el consejo del padre y desarrollaron una conexión profunda que duró toda la vida. En el liderazgo, los grandes líderes a lo largo de la historia han aplicado instintivamente estos principios. Abraham Lincoln, por ejemplo, era maestro de hacer que las personas se sintieran importantes y valoradas, incluso cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Lo hacía de una manera que preservaba la dignidad de todos los involucrados. Winston Churchill tenía la habilidad extraordinaria de inspirar a las personas a dar lo mejor de sí mismas. No lo hacía a través de órdenes o amenazas, sino apelando a sus valores más altos y haciéndoles sentir que eran parte de algo más grande de ellos mismos. La ciencia detrás de los principios, neurociencia y relaciones humanas. La investigación moderna en neurociencia ha validado muchos de los principios de Carnegie. Sabemos ahora que cuando las personas se sienten amenazadas o criticadas, la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa, bloqueando el acceso a la corteza prefrontal, donde ocurre el pensamiento racional y la toma de decisiones. Esto explica por qué las críticas directas raramente producen el cambio deseado. En lugar de procesar racionalmente la información, el cerebro entra en modo supervivencia, enfocándose únicamente en defenderse de la amenaza percibida. Por el contrario, cuando las personas se sienten seguras y valoradas, el cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza. Esta hormona facilita la cooperación, la empatía y la apertura de nuevas ideas. Los principios de Carnegie crean precisamente las condiciones para que esto ocurra. Psicología positiva y motivación. La investigación de psicología positiva ha demostrado que las personas están mucho más motivadas por el reconocimiento y la apreciación que por las críticas y los castigos. El Dr. Martin Seligman, pionero en este campo, ha mostrado que cuando nos enfocamos en las fortalezas de las personas en lugar de sus debilidades, no solo mejoran en esas áreas fuertes, sino que también desarrollan más confianza para abordar sus áreas de crecimiento. Esto valida completamente el enfoque de Carnegie, de comenzar con elogios genuinos y enfocar la atención en lo que las personas hacen bien antes de abordar lo que necesitan mejorar. Teoría de la autodeterminación. La investigación de Edward Dacey y Richard Ryan sobre la motivación humana ha identificado 3 necesidades básicas: autonomía, competencia y relación. Los principios de Carnegie abordan directamente estas 3 necesidades. Autonomía. Al hacer preguntas en lugar de dar órdenes y permitir que las personas sientan que las ideas son suyas. Competencia. Al reconocer y elogiar el progreso y hacer que los errores parezcan fáciles de corregir. Relación. Al interesarse genuinamente en las personas y hacer que se sientan importantes y valoradas. Errores comunes en la aplicación. La trampa y la técnica sin corazón. Uno de los errores más comunes es aplicar estos principios como técnicas manipuladoras sin una intención genuina de beneficiar a la otra persona. Las personas pueden detectar instintivamente la diferencia entre el interés genuino y la manipulación. Carnegie enfatiza repetidamente que estos principios deben aplicarse con sinceridad auténtica. Si usamos las técnicas solo para obtener lo que queremos, sin genuinamente preocuparnos por el bienestar de la otra persona, nuestros esfuerzos se sentirán falsos y contraproducentes. El error de la perfección inmediata. Otro error común es esperar que estos principios funcionen inmediatamente en todas las situaciones, como cualquier habilidad. Requerirán práctica y refinamiento. También debemos recordar que las personas tienen diferentes personalidades y estilos de comunicación. Lo que funciona perfectamente con una persona puede necesitar ajustes con otra. La trampa del control. Algunos lectores malinterpretan estos principios como formas de controlar a las personas, pero Carnegie nos enseña lo opuesto. Estos principios funcionan porque liberan a las personas, no porque las controlan. Cuando las personas se sienten valoradas y respetadas, eligen colaborar. Cuando se sienten manipuladas, se resisten. Integración con la vida diaria, desarrollando hábitos diarios. Para que estos principios se conviertan en una parte fundamental y natural de nuestra forma de ser, necesitamos desarrollar hábitos diarios específicos. Mañana, comenzar cada día con la intención de hacer que al menos una persona se sienta mejor consigo mismo antes de que termine el día.
Durante las conversaciones, practicar escuchar con la intención de entender, no de responder. Hacer preguntas que demuestren interés genuino. En las reuniones, buscar oportunidades para conocer las contribuciones de otros. Usar nombres con frecuencia, permitir que otros brillen. En los conflictos, recordar que ganar la discusión no es tan importante como mantener la relación. Buscar puntos en común antes de abordar las diferencias. Por la noche, reflexionar sobre las intenciones del día, cómo podrían haber sido diferentes si hubiéramos aplicado más conscientemente estos principios. Construyendo relaciones a largo plazo. Carnegie nos enseña que las relaciones fuertes no se construyen en momentos dramáticos, sino en miles de pequeñas interacciones diarias. Cada conversación es una opinión para depositar en la cuenta bancaria emocional de la relación. Cuando consistentemente aplicamos estos principios, construimos un capital de confianza y buena voluntad que puede sostener la relación a través de los desafíos inevitables que surgirán. El impacto transformador, cambios personales. Los lectores que aplican conscientemente estos principios reportan cambios profundos, no solo en sus relaciones, sino en su propia autoestima y bienestar. Cuando nos enfocamos en hacer que otros se sientan bien, nosotros también nos sentimos bien. Existe un fenómeno psicológico llamado el efecto del ayudante, que muestra que las personas que se enfocan en ayudar a elevar a otros experimentan mayores niveles de felicidad y satisfacción en sus vidas propias. Impacto de las organizaciones. Las organizaciones que adoptan estos principios a nivel cultural experimentan mejoras dramáticas en lo moral de los empleados, la productividad, la retención del talento y la satisfacción del cliente, cuando las personas se sienten valoradas y respetadas y dan lo mejor de sí mismas. Efecto multiplicador. Quizás el aspecto más hermoso de estos principios es su naturaleza viral. Cuando tratamos a las personas con respeto y consideración genuino, tienden a pasar ese tratamiento a otros. Creamos ondas de positividad que se extienden mucho más de nuestras interacciones directas. Reflexión final. Más que técnicas, una filosofía de vida. Lo que hace que cómo ganar amigos e influir sobre las personas sea tan perdurable no son las técnicas específicas, sino la filosofía subyacente, que cada persona es única, valiosa y digna de respeto. Cuando internalizamos verdaderamente esta creencia, las técnicas se convierten en expresiones naturales de nuestro carácter. El poder del servicio. Carnegie nos enseña que una verdadera influencia no viene del poder de sobre otros, sino del poder para otros. Cuando nos enfocamos en servir genuinamente a las personas, desarrollamos una influencia que es tanto poderosa como ética. Construyendo un mundo mejor. En última instancia, estos principios no son solo sobre el éxito individual, son sobre cómo crear un mundo donde las personas se traten entre sí con más respeto, comprensión y bondad. Cada vez que aplicamos estos principios, contribuimos a crear un tipo de mundo en el que todos queremos vivir. Carnegie nos propone unos ejercicios prácticos para poderlos hacer y te pido por favor como oyente que las pongas en práctica y luego me cuentes a ver cómo te ha ido. La semana 1 del aprecio. Durante una semana completa proponte encontrar algo genuinamente positivo sobre cada persona con la que interactúes y exprésalo. Mantén un diario de estas interacciones y observa cómo responden las personas. Ejercicio 2. El desafío de la escucha. En tus próximas 5 conversaciones importantes, enfócate únicamente en entender a la otra persona. Haz preguntas de seguimiento. Parafrasea lo que escuchaste. Resiste la tentación de compartir tus propias experiencias hasta que la otra persona haya terminado completamente. La técnica 3 del nombre. Durante las 2 semanas, concéntrate en recordar y usar los nombres de las personas con las que interactúas. Observa cómo cambia la calidad de tus interacciones. Ejercicio 4. Experimento de la crítica. La próxima vez que tengas que abordar un problema con alguien, usa la fórmula de Carnegie. Comienza con aprecio genuino, aborda el problema indirectamente y termina con una afirmación positiva sobre su capacidad para mejorar. Conclusión. El camino hacia la maestría. Carnegie nos recuerda que estos principios no son trucos o manipulaciones, son expresiones de respeto genuino por la dignidad humana. Cuando los aplicamos con sinceridad auténtica, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que nos convertiremos en mejores personas.
La maestría en las relaciones humanas no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y servicio. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para aplicar estos principios, para tocar las vidas de otros de manera positiva y para crear el tipo de conexiones que dan significado y propósito a nuestra existencia. Recuerda, no se trata de perfección, sino de progreso. No se trata de manipular, sino de servir. No se trata de ganar, sino de elevar. Cuando adoptamos esta mentalidad, descubrimos que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en liberarnos, para que lo sean lo mejor que puedan ser. Y aquí concluimos nuestro viaje a través de los principios inmortales de Dale Carnegie. Espero que estas ideas hayan resonado contigo y que ya estés pensando en cómo aplicarlas en tu vida diaria. Pero nuestro viaje hacia la maestría de las relaciones humanas no termina aquí. En nuestro próximo episodio exploraremos otro libro revolucionario que complementa perfectamente todo lo que hemos aprendido hoy. Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Mientras que Carnegie nos enseña los principios universales para conectar con las personas, Chapman nos revela algo igualmente poderoso, que cada persona tiene una forma única de recibir y expresar amor. Descubrimos que algunos se sienten más amados cuando reciben palabras de afirmación y otros que reciben tiempo de calidad, otros actos de servicio, regalos o contacto físico. Imagínate poder no solo aplicar los principios de Carnegie, sino también hablar del lenguaje del amor específico en cada persona importante en tu vida. Imagínate el poder de combinar estas dos fuentes de sabiduría para crear relaciones profundas, significativas y duraderas. Te prometo que el próximo episodio será igual de transformador. Exploraremos cómo identificar tu propio lenguaje del amor y de las personas que te importan. Descubriremos por qué tantas relaciones fallan, no por falta de amor, sino por falta de comunicación efectiva del amor. Así que asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte este episodio extraordinario. Mientras tanto, comienza a aplicar los principios de Carnegie que hemos discutido hoy. Observa cómo cambian tus relaciones, toma nota de lo que funciona y lo que necesitas ajustar. Recuerda, el conocimiento sin aplicación es solo entendimiento. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos esas ideas y las convertimos en parte de nuestra forma de ser. Hasta la próxima semana. Continúa creciendo, continúa conectando y continúa haciendo que el mundo sea un lugar más amable, una relación a la vez. Feliz día y feliz vida. Hasta pronto.